Buenas tardes, estimado auditorio. Mi nombre es Endey Maciel Ávila y por parte del Departamento de Microbiología y Parasitología les doy la bienvenida a la primera sesión del primer Simposio de Parasitología 2023. El simposio se compone de dos ponencias con su respectiva sesión de preguntas y respuestas. Por lo tanto, yo les insto a que escriban sus preguntas en nuestro chat para que a posteriori, después de cada ponencia, se puedan realizar las preguntas. Entonces, para que comencemos esta sesión, vamos a empezar con la ponencia Blastocistosis, una visión global, la cual será impartida por el doctor José Pablo Maravilla Campillo, doctor en Ciencias Biomédicas, profesor de asignatura del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria desde 1996, jefe del Departamento de Ecología de Agentes Patógenos en el Hospital General Dr. Manuel G. González, investigador SNI nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores e investigador en Ciencias Médicas por parte de la Dirección General de Políticas de Investigación en Salud. Asimismo, le agradezco yo personalmente, doctor, por haber sido mi profesor y sin más demora, agradecemos mucho su participación con nosotros y su tiempo. Muchas gracias. Al contrario, quiero agradecer, es un honor y un privilegio poder estar con ustedes estos 45 minutos en este primer simposio. Definitivamente agradezco a los organizadores, particularmente al maestro Sendey Ávila, a la bióloga Luna y a nuestra jefa de departamento, la doctora Margarita Cabrera. Bueno, vamos a compartir nuestra presentación. Listo. Bien, cuando estaba armando esta presentación, el título era Blastocistitis, una visión global. Desde luego, cuando la comencé a armar, me di cuenta de que era importante, resultaría mucho más interesante hacer un acercamiento hacia algunos de algunos aspectos de la blastocistosis, señalar o resaltar algunas particularidades. Entonces, ciertamente voy a empezar con una introducción muy global, pero después, a lo largo de la charla, mezclaré o profundizaré en algunos aspectos de investigaciones en donde el grupo de trabajo en el cual tengo el honor de participar, pues hemos contribuido al conocimiento de esta parasitosis. Bueno, resulta, pues, no quiere avanzar. A ver. Ya. Actualmente no es claro cuál es el papel de blastocistitis. Si hay todavía un debate si es un patógeno, un comensal o un organismo oportunista, ya que existen varios estudios que lo asocian al desarrollo de enfermedades o de trastornos gastroenterológicos y cutáneos, así como otros tantos estudios que lo exoneran de este papel etiológico. Dentro de las alteraciones que se le ha encontrado, que se le ha asociado a blastocistitis, están dentro de los dermatológicos, dermatitis atópica, urticaria crónica, y dentro de los gastrointestinales, desde diarrea, dolor abdominal, y quizás el más importante, que es el síndrome de intestino irritable. Pensando que el síndrome de intestino irritable es la principal causa de consulta en la especialidad de gastroenterología. También hay por ahí, hay algunos artículos, un par, en donde lo han asociado al desarrollo de fiebre, prurito y sangre en heces. Sin embargo, cuando uno lee con cuidado estos artículos, se da cuenta de que los pacientes tenían otra enfermedad de base o de fondo que podría ser la responsable. Entonces, lo que es más común, finalmente, es, como veremos adelante, pues es la diarrea, el dolor abdominal y este síndrome de intestino irritable.
Resulta que blastocisis presenta un elevado polimorfismo desde viéndolo al microscopio como a nivel genético. Se han identificado 4 estadios para blastocisis. El más frecuente, que es el estadio de cuerpo central o vacuolar, porque, como su nombre lo indica, se caracteriza porque presenta una gran vacuola de glucógeno que ocupa más del 85-90% del volumen celular. También encontramos otro estadio que es el granular. Este estadio, estos gránulos que se identifican en el grupo en el cual yo colaboro, tenemos la hipótesis de que se tratan de gránulos de estrés. Ya hay un investigador, el doctor Aroni Martínez, que está iniciando una investigación para identificar claramente si esto se trata de gránulos de estrés. También se han documentado, se ha reportado la presencia de trofozoitos de forma ameboide, pero esto es sobre todo en cultivos de blastocisis viejos y eventualmente en algunos pacientes que han llegado a tener diarrea, pero no es lo frecuente. Y algo curioso, el quiste que son pequeñitos y que solamente cuando uno mira los reportes de los estudios coproparasitoscópicos, aparentemente solamente en el 20% de los reportes se identifica claramente la presencia de estos quistes. La barra mide 10 micras, esta barrita que ven aquí, y entonces pueden ver que es, o pueden identificar que se trata de microorganismos muy polimórficos. Por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo central de aproximadamente 8 micras y tendremos uno muy grandote como de 20. El granular, pues medirá más de 20 micras. El ameboide, pues, también alrededor de 15, pero el quiste, vean, es chiquitito como un eritrocito, 5, 7 micras. Entonces, todo este polimorfismo, pues genera que sea difícil bajo el ojo que no tiene mucha experiencia, el examinador que no tiene mucha experiencia, en ocasiones llega a confundir los estadios con otros microorganismos, desde levaduras hasta otras amibas. Entonces, esto pues conlleva a que baje la sensibilidad y la especificidad de los estudios coproparasitoscópicos. También les refería que blastocisis presenta una gran variabilidad genética. En 2004, que salió esta publicación dirigida por el doctor Yoshikawa, publicada en el Trends of Parasitology, podemos identificar que a partir de un análisis de la subunidad pequeña del DNA ribosomal, estableció hasta 9 linajes ribosomales. Esto es porque a principios del siglo XX, el doctor Brompt, el mismo que describe la separación de entamoeba histolítica y de entamoeba dispar, él también identifica a blastocystis hominis y le confiere este nombre como blastocystis hominis. Pero a lo largo de todo el siglo XX se encuentran diferentes organismos o animales que están parasitados con estructuras semejantes a blastocystis y le iban asignando el nombre dependiendo del animal al cual lo encontraban. Entonces teníamos blastocystis joqueloni, rati, etcétera. Hasta que con esta publicación lo que tratan con estas herramientas moleculares es tratar de homogenizar y a partir de aquí se deriva otra publicación en la que solicitan que pareciera que se trata de un complejo de especies crípticas y no está bien definido, por lo que no se... la petición es que ya no desaparezca la especie hominis y que simplemente dejemos blastocystis sp o blastocystis spp seguida del subtipo genético. Entonces, tenemos, o en el 2004 se habían identificado 9 subtipos genéticos, pero actualmente, este año, a principios en enero, tuvimos el privilegio también de participar en un grupo que liderados por la doctora Mónica Santín, en donde identificamos hasta el subtipo 38. Y de aquí me voy a tomar un poco de tiempo para platicarles sobre este subtipo, sobre estos últimos subtipos genéticos de blastocystis. Bueno, hace como 7 años
dentro de nuestro grupo de colaboradores, el doctor Fernando Martínez, que también él tiene como principal línea de investigación enfermedad de Chagas. Él trabajando enfermedad de Chagas en animales de vida silvestre, como también es un estudioso, le emociona el estudio de blastocistis, se dio cuenta que con su grupo de trabajo, cuando capturaban estos animales de vida silvestre, muchos de ellos durante el manejo, aunque era captura y los liberaban, los animalitos por el estrés defecaban. Entonces guardaron en la mayoría de ellos heces. Estas muestras se trasladaron al laboratorio, las analizamos y nos pareció interesante que estos 4 animalitos, de estas 4 especies, hayan salido parasitadas. Los sitios de captura eran en reservas de Tabasco y de Jalisco. Entonces llamó la atención, por ejemplo, que hubiera un murciélago frutívoro que estuviera parasitado por blastocistis. Tenemos una zarigüeya, un opósum y 2 roedores. Bueno, cuando hicimos el análisis genético para ver el subtipo, nos dimos cuenta que uno de ellos apareció con una clara identidad en el subtipo 17. Había solamente una muestra de subtipo 17 y esta correspondía a Stenodactylus gondii. A lo mejor les suene similar esta especie gondii, porque en este roedor, a principios del siglo XX, los investigadores franceses Lonil y Moreau identificaron o describieron por primera vez a Toxoplasma gondii. Entonces llama la atención, ustedes pueden ver aquí, que es una secuencia única y que tuvo el 100% de identidad con el blastocistis que nosotros identificamos en este roedor, con el blastocistis de Stenodactylus gondii. Entonces, es la primera vez que se encuentra. Stenodactylus gondii es un roedor endémico de África, de Libia, y entonces nos sorprendía, bueno, ¿qué carambas hace un bicho que es idéntico de un hospedero de África con uno en el centro de México? Bueno, eso nos llamó la atención. Pero otra cosa que también nos sorprendió mucho es que del murciélago frutívoro y del opósum estuvieran en un grupo en donde se ha identificado a blastocistis, pero en reptiles y en anfibios. No era característico de mamíferos o de otros animales o de aves. Entonces, esto pues nos llamó muchísimo la atención. Pensábamos que se habían infectado porque consumían agua o las fuentes de agua que estaban contaminadas y ahí podían parasitarse. Sin embargo, ya estos hallazgos refuerzan lo que ya se había observado de esta variabilidad. No, aparentemente no solamente es una variabilidad, tiene una flexibilidad. Esta variabilidad genética y morfológica aparentemente también se traduce en una flexibilidad para infectar diferentes hospederos. Bueno, entonces, como nosotros solamente analizábamos una fracción pequeña de la subunidad pequeña del DNA ribosomal, la doctora Mónica Santín nos pide que le facilitemos estas muestras de estos animalitos, de estos nuevos subtipos, para tratar de identificar, de hacer la secuenciación masiva de los genomas de estos blastocistis, y bingo, aparece que del murciélago y de uno de los roedores como subtipos nuevos. Aquí se ve claramente en estos clústeres, están todos los subtipos hasta el 38, siendo entonces que los que se identificaron en México, que no tenían como tal una clase, no se agrupaban en un subtipo definido en esto, más que en el grupo de roedores y de anfibios y de reptiles, ahora corresponden al subtipo 36 y al 37. Entonces, bueno, pues sí, es un microorganismo que nos sigue sorprendiendo por su variabilidad biológica y genética. Bueno,
¿Qué pasa sobre el ciclo de vida? Es todavía fascinante que hasta el día de hoy ya estemos pensando en colonizar Marte y todavía no la raza humana quiera llegar, haya fijado como meta llegar y colonizar Marte, y pues todavía hay microorganismos que no conocemos su ciclo de vida, como es en el caso de Blastocystis. No está demostrado su ciclo de vida. Se han propuesto ciclos de vida, como por ejemplo, a mí me gusta mucho este de 2008, donde el doctor Tang, él establece que en función a los 4 estadios, pues la forma infectante sea el quiste, en analogía a los otros parásitos protozoarios intestinales. Entonces el quiste, pues, llega a ser la forma infectante. El ser humano, cuando consume los quistes en el intestino grueso, se transforman en la fase vacuolar. Esta se divide por fisión binaria y en la fase vacuolar puede convertirse otra vez en quiste que se libera en las heces. Y aquí ustedes pueden ver unas líneas punteadas, las cuales sugieren que en la forma vacuolar puede transformarse en la ameboide y viceversa. Pero esto no está demostrado. Entonces, por eso está en estas líneas interrumpidas. ¿Ok? Otro revisión que me gustó, que hablan del ciclo de vida, en esta revisión hecha por el doctor Rune Stenbold en Dinamarca, que establece este ciclo de vida, en donde nos pone en el exterior, sale el quiste, en el interior nuevamente tenemos estas formas de vacuolar, que es la que se va a dividir por fisión binaria. Aquí él ya establece que es la vacuolar la que se va a convertir en granular y viceversa, o la vacuolar ameboide. Pero pone en el centro un punto muy importante, que es la microbiota intestinal. Actualmente está teniendo estos estudios de la microbiota un gran auge porque se ha visto que puede controlar muchísimas cosas, tiene un impacto en nuestra vida cotidiana. En este momento no puedo tocarlo por cuestión de tiempo, pero déjenme decirles, a mí me gustó mucho a finales del año pasado, se publicó un artículo en donde refieren con una buena cantidad de pacientes, de cerca de 1000 pacientes que tenían blastocitis, y que se valoró aquellos que estaban parasitados, tuvieron afectaciones en sus funciones ejecutivas cognitivas. Es decir, aquellos que estaban parasitados por blastocitis de manera crónica tenían dificultades para entender instrucciones, para aprender, para resolver problemas, inclusive de la vida cotidiana. Entonces, si bien blastocitis no mata a las personas, afortunadamente, pero sí estamos viendo que tiene un impacto crónico en el día a día. Entonces, eso es un argumento por qué debemos de estudiar a este microorganismo, porque todavía algunos que dicen, bueno, pues si no es claro su papel patógeno, pues dejémoslo como comensal. ¿Y qué hacemos con toda esa evidencia que sugiere que puede ser un patógeno o un oportunista? Y ahora, con esta nueva evidencia de que efectivamente está impactando en las funciones ejecutivas cognitivas. Bueno, resulta que blastocitis es el microorganismo más frecuentemente encontrado en los estudios coproparasitoscópicos. Entonces, en esta revisión de 2011, ya nos marcaban, por ejemplo, ponen aquí a todo el continente americano, hay unas gráficas de barras por cada continente con los parásitos más comúnmente o tradicionalmente identificados como patógenos y su frecuencia. Son histogramas de frecuencia. Y entonces, en color azul, tenemos medio rural y en medio rojo, medio urbano. Vamos con América. Vemos que blastocitis por mucho, la frecuencia, ya sea en medio rural o urbano, su frecuencia está muy por arriba de Cryptosporidium, de Giardia y de Entamoeba. Lo mismo en Asia, en África, donde sí Giardia sigue siendo dominante, es en Medio Oriente,
ahí sí va por arriba, y en segundo lugar está blasto, pero en el extremo, en el Asia extrema, encontramos nuevamente a blastocistis. Aquí esta diapo me encanta porque ¿qué sabemos de la blastocistosis en México? Bueno, los primeros estudios a finales del siglo XX, donde se buscaba principalmente a través de estudios coproparasitoscópicos, el análisis por microscopía, se identificó, por ejemplo, que en zonas urbanas, del 3 al 7% de los niños de zonas urbanas estaban parasitados en la Ciudad de México y de Guadalajara, mientras que otro estudio encontró que del 60 al 80%, y todavía hay estudios que refieren que más, prácticamente la totalidad de los niños de algunas zonas rurales se encontraban parasitados por blastocistis. Otro estudio interesante refiere que el 42% de los comerciantes de alimentos de un mercado de alimentos en Xochimilco, los comerciantes estaban parasitados con blastocistis. También viendo pacientes que se veía que eran atendidos por enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o la espondilitis anquilosante, el 25 y el 33% de estos adultos se encontraba parasitado. Este estudio, que me parece muy fascinante, refiere que el 22% de los pacientes, más bien aquí debo de corregirlo, de los estudios coproparasitoscópicos desarrollados en el Hospital Infantil de México. El Hospital Infantil de México es un hospital de tercer nivel, en donde por protocolo, bueno, se llevan a cabo muchos procedimientos médicos, trasplantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y por protocolos, a muchos de ellos se les piden exámenes coproparasitoscópicos, no nada más a su población blanco, que son la población infantil, sino a sus papás. Entonces tenemos una mezcla, predominantemente son estudios en niños, pero también hay adultos. Pero quiero que vean, en los últimos 20 años se analizaron más de 212,000 estudios coproparasitoscópicos, y en todos estos estudios coproparasitoscópicos, en el 22% de ellos estaba blastocistis. Pero ¿qué pasa si los dividimos por décadas? Aquí podemos ver en esta gráfica de barras, en una barra más oscura, está la década de 1990 hasta 1999, y después de 2000 a 2010. Entonces, podemos ver en tamoeba histolítica, pues que sí había cerca de un 1.8% de los estudios antes o en la década de los 90, y ya en la primera década de los años 2000, de la década de los 2000, bajó al 1%. Esto en general lo observamos en la mayoría de los parásitos, en Giardia lamblia también bajó, en las coccidios intestinales, en Hymenopilus nana. Pero ¿qué pasa con blastocistis? Brincó de casi un 2 punto y piquito por ciento hasta más del 18%. ¿Qué pasó en esta década? ¿Qué hizo este brinco? En el 2000, me acuerdo que llegó Fox al gobierno, a Vicente Fox como presidente de México, pero yo no creo que Vicente Fox haya traído blastocistosis. En realidad, lo que ocurrió se pueden explicar mediante dos fenómenos. Primero, que generó el interés de un grupo muy particular en el Hospital Infantil de México, liderado por la doctora Bernal, en estudiar y en elevar la especificidad de la lectura de los exámenes coproparasitoscópicos, porque recuerden en estas primeras diapositivas que blastocistis presenta un elevado polimorfismo. Entonces, muchas veces existía esta mezcla y pensaban que lo confundían con otros microorganismos o con levaduras. Entonces la doctora se dedicó a emitir cursos que todavía actualmente se imparten en el Hospital de México, en el Hospital Infantil de México, para justamente entrenar a la vista de los examinadores. Entonces, al existir el interés de estudiar un microorganismo, pues evidentemente aumenta la frecuencia. Otro fenómeno que pudo haber ocurrido es que lo establece el mismo grupo de colaboradores de la doctora Bernal, es que
pudo haber ocurrido una transición parasitológica. ¿Qué significa esto? Que inmediatamente el uso masivo de antiparasitarios, la accesibilidad a ellos, ha vuelto que Entamoeba, Giardia, etcétera, han bajado por esta, no nada más por la aplicación de los antiparasitarios, sino porque se han aplicado algunas mejoras en los sistemas sanitarios, pero este ha sido un campo de oportunidad o un nicho de oportunidad que explotó Blastocystis para ocupar estos nichos vacíos que iba dejando los otros parásitos intestinales como Giardia o cuentamuevas. Estos bajan y entonces Blastocystis aumenta y ocupa estos nichos desocupados. Entonces, ambas son teorías muy interesantes que se pueden explotar, que implican mucho estudio para poderlas comprobar. ¿Qué pasa en México con los subtipos genéticos que tenemos? Bueno, aquí les quiero presumir un artículo que salió publicado el año pasado, en donde vemos los subtipos genéticos de Blastocystis y los subtipos en las diferentes regiones de nuestro país. Según la Conavio, tenemos cuatro regiones climáticas principales. Una zona árida, que está aquí en amarillo, dos zonas templadas, tropicales, perdón, que está en rosita aquí y en rojo, que es en los extremos, en las costas, en las zonas costeras, y en el centro una zona templada. Bueno, pues a partir con la colaboración de varios grupos, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Sonora, en Campeche, en Morelia, en Guerrero, pues con muestras que nos fueron dando, vimos que analizamos genéticamente estas muestras de Blastocystis y lo que identificamos es que en México dominan principalmente los subtipos 1, 2 y 3. Ocasionalmente nos salió por ahí un par de subtipos 7, pero la inmensa mayoría son los subtipos 1, 2 y 3. Bueno, ¿qué pasa con la región climática? Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en Sonora, aquí tenemos los haplotipos que identificamos. Para términos prácticos, para aquellas personas que no están acostumbradas con la jerga de genética de poblaciones, con los análisis moleculares, para términos prácticos, un haplotipo es una secuencia de DNA. Olvidémonos de la definición tradicional que en los organismos haploides, no, es un loci en una región de un microorganismo haploide, no, simplemente para términos prácticos, considero que por cierto es correcta esta definición, es una secuencia de DNA, que ustedes saben, T, C, S, G, bla, 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 así tal cual, eso es un haplotipo. Bueno, entonces nosotros amplificamos mediante un PCR en punto final, amplificamos una región de la unidad pequeña del DNA ribosomal y tenemos la secuencia. Y vemos qué tan diferentes son las secuencias entre todas estas, en las muestras que nos dieron de las diferentes regiones climáticas. Bueno, podemos ver, por ejemplo, que el subtipo 11 tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bla, 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 22 haplotipos. ¿Ok? Y aquí en paréntesis aparecen los haplotipos que identificamos. Entonces tenemos, por ejemplo, podemos identificar que en el norte, en la zona árida, aquí en Sonora, había 11 haplotipos. Y, por ejemplo, en Yucatán, nada más identificamos 8 haplotipos. En el centro hay uno con 10, otro con 4, aquí en Guerrero con 3. ¿Qué pasa con el subtipo 2? Vean, en el norte nada más se identificaron 6 haplotipos, en el centro también había 6, 1, 1, y el subtipo 3 también 11 en el norte de la ciudad, en el norte del país, y en el centro 6, 6, por acá 5. Entonces, contrariamente a lo que yo esperaba, lo que esperábamos que en las regiones tropicales y en las templadas hubiera una mayor diversidad, oh sorpresa, fue en la región norte, en la zona árida, en donde se identificó el mayor número de haplotipos. La respuesta, que ¿por qué es esto? Pues la verdad no tengo ni la más pálida idea. Simplemente que nos abre nuevas puertas para estudiar y qué bueno que tenemos ahorita
a varios que están interesados y que a lo mejor les pueda llamar la atención investigar desde sus nichos, desde sus centros de trabajo y crearse esta pregunta, qué raro, ¿no? Que en las zonas áridas, si es el quiste, pues no pensaría que los quistes en las zonas secas no hay humedad, se puede, no viven mucho tiempo, se inactivan. Sí, son de las cosas que todavía queda por esclarecer. Aquí tenemos un árbol de redes de haplotipos. También para los que no están familiarizados, simplemente lo que estamos haciendo es colocando en estos circulitos la frecuencia de los haplotipos que encontramos. Aquí aquí el tamaño de los haplotipos está directamente relacionado con el número de haplotipos. Este circulote grandote quiere decir que acomoda más cantidades de haplotipos idénticos. Este que nada más está chiquito alejado, pues significa que es un haplotipo único, no hubo otro como él. Bueno, este es el subtipo 3, se agrupan muy bien el subtipo 2 y el subtipo 1. Bueno, ¿y qué tiene de interesante el árbol? Pues que en color amarillo está la región climática de árido, en color anaranjadito templado y en color verde subtropical. Entonces, que son nos faltó uno, pues no dividimos el subtropical como lo sugiere la CONADIO, precisamente para no tener tantos colorcitos en el mapa. Nada más lo conjuntamos. Pero era nuestra pregunta, oigan, ¿habrá algún haplotipo específico de la zona árida o de la zona templada o de la zona subtropical? Y ustedes pueden ver que aquí en estos clústeres, ya sea para el subtipo 1, el 2 o el 3, están revueltos los colores. En los 3 tenemos haplotipos que identificamos tanto en la zona árida como en las templadas, etcétera. Entonces, no hay un subtipo que domine para las regiones áridas o templadas o subtropicales. Okay. Ahora les voy a hablar algo un poquito sobre la patogenia. Se han hecho revisiones y se ha visto que hay algunos hallazgos que podrían ayudar a la patogenicidad de blastocistis, a sus mecanismos de patogenicidad. Por ejemplo, tienen proteasas de cisteína y de serina que pueden ayudar a la degradación de las inmunoglobulinas tipo A principalmente, y esto generar o alterar el concierto de la respuesta inmune humoral. ¿Ok? También algunas hidrolasas podrían alterar estos enlaces tipo tie junction que existen entre los enterocitos, alterar la permeabilidad y de ahí dirigirse una serie de cascadas que provocan, con ayuda de las bacterias, un proceso de inflamación discreto, como se ha observado en el caso de los pacientes con síndrome de intestino irritable, y esto podría justificar estos síntomas de dolor abdominal, distensión, a veces un poquito de diarrea. O directamente, por ahí hay no encuentro, se me fue, algunos procesos que generan apoptosis. Se ha observado que directamente, directo in vitro, liberan moléculas que desencadenan o que activan la vía clásica de las caspasas, entonces se induce la apoptosis. Entonces son varios mecanismos. Recordemos que blastocistis no es un microorganismo invasivo como en tamoeba histolítica, simplemente se queda en la mucosa intestinal. Y nuevamente aquí vuelve a aparecer la disbiosis. La disbiosis, que es una alteración de la microbiota intestinal. Entonces, aparentemente, sí hay por ahí varios estudios que demuestran que blastocistis favorece el crecimiento de bacterias mucolíticas que a su vez inducen la liberación de enzimas proteolíticas y que podría coadyuvar a incrementar todos estos daños o generar inflamación intestinal. Bueno, en una revisión, ¿qué pasó? Acta. Les mencionaba que blastocistis solamente se desarrolla o coloniza la mucosa intestinal. Se queda aquí. Y es la mucosa intestinal básicamente profunda,
que está en contacto con el enterocito. Y hay un montón de moléculas y de glicoproteínas que están en el moco, embebidos, como están en la mucina, que es el constituyente principal de la mucosa intestinal. Entonces, se ha identificado que en blastocistis, pues tiene fucosidasas, y otro tipo de glucosidasas. Pero entonces nos llamaba la atención, o nos llamó la atención, dos aspectos o dos moléculas, dos enzimas que están involucradas en la patogenicidad y posiblemente en el proceso de colonización, que son la catepsina B, que es una proteasa de cisteína, ampliamente estudiada, por ejemplo, en entamoeba histolítica, por su capacidad que se involucra en el mecanismo de invasión y de colonización, y sobre todo que se liberen las cepas muy virulentas. Entonces quisimos ver qué pasaba con blastocistis e hicimos un pequeño estudio de casos y controles en pacientes que tenían síndrome de intestino irritable y de portadores asintomáticos, y analizamos. La catepsina B es una molécula muy chiquita, es una proteasa muy pequeñita, aproximadamente de 212 aminoácidos, que se caracteriza por una región que le llaman el lazo ocludente, que está a la mitad de la molécula, que funciona como una tapita que ayuda a dirigir a las moléculas para que pueda actuar el sitio activo, ya sea tiene dos sitios activos, ya sea de un sitio activo de cisteína proteasa o de histidina proteasa. Entonces, como una característica de las catepsinas B es que tienen esta doble secuencia de histidinas en el lazo ocluyente, y pues sí, vimos que nuestras secuencias analizadas de casos y controles, todas la tenían, era muy conservada, y no encontramos como tal diferencias. Sí identificamos por ahí cambios de aminoácidos, sobre todo en los sitios activos en los dominios de la actividad de cisteína proteasa y de histidina proteasa, pero como tal son cambios que no afectaban de manera muy importante su actividad, aparentemente. Bueno, eran cambios de aminoácidos sinónimos, por un lado, y por otro los encontrábamos también revueltos tanto en casos como en los controles. Entonces no pudimos nosotros identificar así claramente alguna tendencia. En el análisis filogenéticos podemos observar que tampoco nos permitió distinguir entre subtipos. Entonces podemos ver que aquí tenemos un subtipo 1, que por cierto, aquí este paciente era un caso y un control, ambos tenían una coinfección con el subtipo 1 y el subtipo 2. El control 10, un caso 13, vean subtipo 2, por aquí tenemos el subtipo 3, en el mismo clúster. Entonces, no, subtipo 1, o sea, no pudimos profundizar más allá, sigue quedando abierta esta pregunta, es interesante. O sea, ¿contribuye la variabilidad de la catepsina B? ¿Puede contribuir a la virulencia? La respuesta es no. La variabilidad genética es no. La respuesta es no. Ok. Bueno, ¿qué otra molécula nos llamó la atención estudiar? Este también acaba de salir publicado, está muy calientito. Es sobre la alfa-L-fucosidasa, que por cierto sirvió para la titulación, la obtención del grado del doctor Joel Martínez, en donde nuevamente aquí no tuvimos oportunidad de ver casos y controles, pero sí analizamos de pacientes con síndrome de intestino irritable. Se analizó, nuevamente se secuencia toda la proteína, esta sí fue más grandecita, esta tenía como 1200 pares de bases, no es cierto, 2000, ya tengo mi dislexia, 2100 pares de bases. Bueno, y lo que identificamos, o lo primero que llama la atención, es que aquí sí se agruparon los subtipos de acuerdo al otro marcador que tradicionalmente se utiliza, que es la subunidad pequeña del DNA ribosomal, y veía que había un match muy claro. Entonces, la fucosidasa puede ayudarnos a identificar también subtipos genéticos.
Entonces vemos cómo hay subtipo 1, subtipo 2, y aquí está el subtipo 3, y las que están en negritas son las muestras de los participantes que nosotros analizamos en este estudio. Bueno, al hacer la secuencia de los aminoácidos, bueno, esto se hizo la transcripción in silico y la traducción in silico, y se hizo el análisis tridimensional, cómo se vería las proteínas cristalizadas, también in silico, y vean ustedes, hay un brinco, hay un dominio pegado al sitio activo, en donde ustedes lo ven de color ocre aquí, está en el subtipo 1 y en el subtipo 2, pero no está en el subtipo 3. Entonces, qué interesante. Si la alfa-L-fucosidasa ayuda a la colonización, ¿por qué? Porque la fucosa es un azúcar muy importante dentro de la mucina. Pareciera entonces que aquellas, uno podría pensar o haría lógico suponer que blastocistis, pues así como el que tiene más saliva come más pinole. Si que libera una fucosidasa que le ayuda a romper a la fucosa, pero ¿para qué la va a romper? ¿Para colonizar o como fuente de energía? ¿Se dan cuenta? Quedan muchas preguntas y ahí vamos, poco a poquito, poco a poquito. Cada investigación justamente nos permite cuestionarnos y elaborar nuevas preguntas alrededor de esta. Bueno, creo que ya me estoy dispersando demasiado. Quiero regresar entonces. El subtipo 1 y el subtipo 2 tienen un dominio que no lo tiene el subtipo 3. Algo que no les mencioné es que el subtipo 1 es uno de los subtipos que coloniza la mayor cantidad de bichos que se les ocurra. A todos los pobres mamíferos que vean ustedes pasando por ahí, los infecta el subtipo 1. Inclusive hasta las aves las infecta el subtipo 1. Entonces, el subtipo 1 es zoonótico, muy importante. El subtipo 2 también se ha identificado en aves y en algunos mamíferos, pero curiosamente, aunque los tres subtipos son zoonóticos, pero llama la atención que el subtipo 3, por frecuencia, si nosotros hiciéramos un estudio y viéramos en una comunidad, analizáramos a los burros, a los caballos, a las vacas, a los borregos, a los humanos, a las gallinas, al coyote, al zopilote, etcétera, veríamos que la frecuencia del subtipo 3 es mayor en los humanos con respecto al de los animales. Nuevamente, los tres subtipos son zoonóticos, pero es mucho más frecuente en humanos el subtipo 3. Bueno, y vean, aquí hay otra diferencia con el respecto de los otros dos que nos podrían ayudar o orientar a estas diferencias. O sea, sí, cada subtipo entonces sí tiene, por lo menos el subtipo 3, se muestra muy diferente al del subtipo 1 y 2, que va sugiriendo, que va fortaleciendo la idea de que a lo mejor sí les mencioné que eran especies crípticas, por eso ya no se utilizaba Blastocystis hominis. Críptico es aquel que esté escondido, poco claro. Entonces, a lo mejor el subtipo 3 se ha propuesto desde hace un par de años que se trata de una especie diferente, que esta sí debería ser una especie como tal, pero bueno, todavía está en discusión. Ya se me pasaron los 45 minutos y no sé en qué diapositiva voy y es el problema. Nada más quiero terminar con estas dos para que vean la flexibilidad de Blastocystis, no nada más en colonizar diferentes hospederos, sino también nichos. Esto salió en el 2020, no está tan nuevecito, pero vean, es el ejemplo de un caso raro de Blastocystis en el cérvix de una paciente. En Guerrero se les hizo, fue a su consulta de su Papa Nicolau, una paciente que no tenía, que refería mínimos síntomas. Ardor, un poquito de ardor y de comezón vaginal, pero bueno, fue a su revisión ginecológica, le hicieron el Papa Nicolau y observaron aquí unas estructuras muy raras, ustedes pueden ver, y esto correspondió a blastocystis. El año pasado
tratamos de profundizar con este caso, se documentó como un caso, y entonces dijimos, a ver, ¿qué pasará si realmente blastocistitis será? La paciente refirió que ella no mantenía relaciones hacía mucho tiempo, entonces ya por ahí en 1930 se había documentado que mujeres polacas habían encontrado blastocistitis en muestras vaginales. Y esto los autores reportaron que era por la cercanía entre el ano y la vagina, y por malos hábitos higiénicos o deficientes hábitos higiénicos podría contaminarse la vagina. Bueno, entonces, de muestras que llegaron, que teníamos ahí, estábamos buscando o haciendo un estudio en tricomonas vaginalis, dijimos, bueno, están las muestras porque están congeladas, pero pues podemos analizar, hacer un PCR y ver si hay o no muestras están contaminadas con blastocistitis. Y, sorpresa, encontramos 9 muestras, entre muestras vaginales y de semen, que estaban, que nos dieron positivas a blastocistitis por PCR. Y con esta diapo termino. Finalmente, este estudio que apenas ya está en línea el día de hoy, por eso se los quise poner, estoy muy contento, hoy ya salió, lo pueden encontrar en la página del Parasitology Research, en donde vimos, analizamos, en una colaboración con la doctora Elvira Rodríguez en la Universidad Autónoma de Guerrero, sus estudiantes, las químicas Hidalgo González y Salgado López, fueron a investigar, pidieron a niños de esta comunidad rural que proporcionaran muestras. Entonces se les aplicó un cuestionario que ya la doctora Rodríguez había estado manejando, que había publicado previamente. Se dio cuenta que en comunidades cercanas había demostrado que blastocistitis, un factor de riesgo era el agua. El agua de consumo venía contaminada con blastocistitis, era un factor de riesgo. Entonces, bueno, se encontró que en una muestra, en una N de 177 escolares, el 65%, cerca del 65%, estaban parasitados. Y de ellos, casi el 12% tenían como parásito único a blastocistitis. Y en el resto, vean ustedes, blastocistitis y otra, en el más del 90% de los que estaban parasitados con coinfecciones, con más de un parásito, era blastocistitis con otra cosa. Bueno, se analizó, se aplicó este cuestionario y todos los factores de riesgo que sabemos para los parásitos intestinales, el lavado de manos, el consumo de agua, bla, 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 convivencia con animales, todo salió negativo. Ah, qué bonito trabajo. Me estaba picando los ojos cuando brincó una variable. Ah, bueno, aquí hay una. Convivir con conejos. Sí, pues, pero había 4 de las familias que habían sido positivos y que tenían conejos, y una que no. Está muy chiquito, ¿no? Ah, y además no salió significativo. 0.09, una tendencia. También en un estudio en Colombia salió que los conejos. Nos queda ahí como un foquito, como una alerta. Está bien. Pero, aquí está, el que estaba buscando. Comer dulces, snacks y otras golosinas de regreso a casa. ¿Qué significaba esto? Que los niños, cuando salían de casa, aquí aparece como snacks, pero en realidad tuvimos problemas porque no es el gansito, no es un chocotorro, son los chicharrones, los dorilocos, son fruta que viene picada, es alimentos que se preparan en calle. Y esto fue el único factor que salió positivo. Entonces nos hace suponer que a lo mejor no es que los niños se infecten en casa, no es por el agua, sino que justamente son estos alimentos que comen cuando van a la escuela y sobre todo cuando vienen de regreso. Un sesgo, debo de decirlo, un sesgo de nuestro trabajo es que no muestreamos a toda la familia. Porque a lo mejor sí era un factor de riesgo, era un familiar el que nos estaba generando la contaminación,
pero bueno, nos genera más preguntas. Y según mi reloj, ya me excedí por 6 minutos. Entonces, seguimos trabajando en esclarecer si es blastocistis, no sea el caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. No sabemos si realmente es un comensal amigable o puede ser un parásito, que aquellos que han sufrido síndrome de colon irritable saben lo complicado, cómo hay un impacto muy complejo en la calidad de vida. Y por supuesto, pues, hay muchísima gente, químicos, mis maestros y el Gea González, por supuesto, quien me ha ayudado al desarrollo de estos trabajos. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su ponencia y pues por compartir con nosotros el conocimiento que usted tiene con respecto a este microorganismo. Yo tengo un par de preguntas. Tenemos un par de minutos antes de que tengamos que pasar a la siguiente. Y pues la primera pregunta es, usted comentó de que había una relación con respecto a la microbiota, al parecer en el ciclo de vida, ¿no? Sin embargo, todavía no se ha esclarecido. ¿Tiene algunos elementos que nos pudiese compartir con respecto a este cambio morfológico que tiene y en qué se involucra la microbiota? Sí, claro. Mira, es un poquito complejo trabajar en la microbiota, se requieren recursos, la infraestructura. Estábamos haciendo cálculos, según yo, más o menos obtener el análisis de metagenómico del 16S de una microbiota andará como por los 18,000 pesos por una sola muestra. Entonces, por eso, si uno revisa los estudios. Doctora, perdón, que la interrumpa, aprovechito. Disculpe, doctor, hay que... Sí. Sí, disculpe. No, no hay problema. Entonces, sí son, muchos de los estudios son con una N muy chiquita. Y además, pues, porque siguen siendo costosos. Y ahorita lo que se ha documentado, algunos grupos que ven a blastocistis, es que aparentemente los bacteroidetes se aumentan y disminuyen un poquito los firmicutes y los lactobacilos. Entonces, al aumentar los bacteroidetes, se promueven estas enzimas proteolíticas que podrían afectar a la larga, dar procesos de inflamación. Todavía no está, eso es lo que genera la disbiosis. Es decir, todavía son pocos los estudios, no sé, serán como 8 o 9 estudios los que se han publicado en función de la microbiota y blastocistis. Y no creas que son todos tan claros. Hay algunos que muestran que no hay ningún cambio y aparentemente funciona como un comensal. El grupo de los daneses, encabezados por el doctor Rune Stenbol, hasta promueve justamente, dice, no, pobre blastocistis, déjenlo en paz, es un comensal. Híjole, pero si hay otros grupos en el mismo, es curioso, hay 2 grupos franceses, la sana competencia, que siempre es buena, 2 grupos que estudiaron justamente microbiota y blastocistis y encontraron resultados completamente opuestos. Unos dicen que sí hay disbiosis y otros comentan que no lo hay. Entonces, híjole, hablar de esto es especulación. Insisto, la microbiota es muy importante. Hay quienes inclusive sugieren que la microbiota es una segunda huella digital. Nosotros a nuestro alrededor estamos dejando una microbiota única de cada individuo particular. Entonces, si consideramos eso, pues híjole, toda la influencia que tiene en el día a día, pues puede tener un impacto sin duda en nuestro día a día. También tengo otra pregunta que nos comentan que si el aumento de blastocistis es porque antes se le confundía con levaduras. Es posible, sí. Insisto, todavía aquellos químicos que ingresan a los laboratorios por primera vez, a los laboratorios clínicos,
van a ver, es el entrenamiento que tienen. No traje desafortunadamente la diapositiva. Creo que antes se hacía el CEPAL, por ahí no me acuerdo si es el CEPAL, quien daba laminillas como pruebas, para entrenar y para que se estuvieran capacitando los químicos del laboratorio. Y es curioso cómo en una de las pruebas que les mandaron, el 80% falló ante la identificación de blastocistis en más de 1000 instituciones. Porque sí, no es fácil, sí es cierto, se confunden con levaduras, pero también con otros parásitos. Por ejemplo, con Endolimax nana es muy común. No voy a balconear, pero uno de nuestros colaboradores en los estados nos mandó algunas muestras positivas de blastocistis, y al verlas, híjole, algunas no tenían blastocistis y tenían Endolimax. La verdad es que sí. Y bueno, esto es lógico, la limitación del estudio, de los estudios coproparasitoscópicos, la sensibilidad llega a ser como si es en una sola muestra, como en el caso en otros parásitos intestinales, es de menos del 30% o alrededor del 30%. Entonces, ahí va subiendo un poquito cuando se hace seriado, pero no alcanza más del 60-70%. Y sí, la especificidad depende mucho del ojo o del lector. Gracias, doctor. Ahora por parte de Verónica Mendieta Estudillo, bueno, ella nos pregunta si esta disbiosis ocasiona, bueno, supongo la disbiosis ocasiona esta parasitosis, es decir, que ella pregunta que si la disbiosis ocasionaría que se detonase, por ejemplo, una blastocistosis como tal, o que ocurriera esta parasitosis, o qué vínculo tiene la microbiota y o esta parasitosis, que es como lo que comentábamos antes. Sí, de hecho es una pregunta que siempre me hacen sufrir, y es cuando me pongo de colores, porque blastocistis es la causa o el efecto. Hemos encontrado asociación entre blastocistis y los síntomas, pero ¿no será que justamente es la microbiota es un fenómeno que va cambiando muy frecuentemente? Si uno toma antibióticos, se altera la microbiota. A lo largo de la vida no es la misma microbiota de niño que de adolescente, que de adulto. El fenómeno de estrés altera la microbiota. Entonces, pareciera ser que no es tan estable este fenómeno de la microbiota. Entonces, híjole, la verdad es que no sabemos si blastocistis es la causa o el efecto de la disbiosis. Entonces, ¿podríamos decir que es un oportunista? Mira, por la evidencia que nosotros hemos acumulado, y que más que acumulado, hemos demostrado esta asociación. Es clara una asociación: blastocistis y síntomas. Punto. Pareciera, pero también no podemos negar que hay asintomáticos portadores de blastocistis. Entonces, todo esto sí sugiere que pareciera más bien, que actuaría más bien como un oportunista, que efectivamente cambia por alguna razón hay algún cambio, algún switch, que la persona se vuelve un poquito más susceptible y se manifiestan, es susceptible a los síntomas como tal, o a presentar síntomas, no a la infección, porque la persona mantiene la infección. Sí, doctor. Yo aquí tengo una última pregunta debido a cuestión de tiempo por parte de Blanca Esther Blanca Luciano. Comenta: interesante ponencia, doctor Maravilla. Al existir una disbiosis inducida por este parásito, ¿la colonización de otros parásitos o bacterias es frecuente? Y también comenta que si los factores de virulencia que usted describió se encuentran en todos los subtipos. Sí, todos los subtipos presentan catepsina B, fucosidasa, pero hay algo que la siguiente pregunta era, justamente quiero saber, bueno, ¿tienen esos factores de virulencia? Sí, pero ahora, ¿qué tanto es tantito? ¿Con cuánto los esté expresando? Entonces, esa es nuestra siguiente pregunta, que también no es fácil poder responder, pero bueno, estamos tratando de elaborarlo. O sea, sí pueden liberar, a lo mejor ahí vimos, subtipo 1 y subtipo 2 tienen un tipo diferente de fucosidasa, pero ¿qué tan eficiente es?
vimos que este dominio los hace distinto, supuestamente este dominio ayuda a orientar a la fucosa para que la enzima actúe. Entonces, si hay un cambio en este dominio, quiere decir que no es tan eficiente, pues bueno, lo tenemos que medir. Y bueno, en eso andamos, será cuestión de un estudio futuro. Y lo que hemos visto también que si afecta el crecimiento o que puede interferir con la colonización de otros parásitos o con bacterias. Con parásitos lo hemos visto que no interfiere en el crecimiento de otros parásitos. Más bien como que en esta hipótesis de la transición parasitológica hace que al estar la persona libre de parásitos o de comensales eucariotes, llega blastocistis y ¡prum! Se instala. Y por otro lado, aparentemente sí modula o hay estudios que sugieren este fenómeno de disbiosis, que aumenta la concentración de los bacteroidetes y disminuye otros tipos de bacterias. Muy bien, doctor. Ya con eso, por el momento, concluiríamos nuestra primera sesión de preguntas y respuestas. Les quiero comentar que a continuación o en tiempo venidero se colocará el link para el documento y así tomar la asistencia del día de hoy. Entonces, no olviden estar atentos, por favor, para que nosotros podamos tomar en cuenta su asistencia para la posterior entrega de constancias. Entonces, ahora siguiendo con el itinerario, no me queda más que darle las gracias, doctor, por su tiempo, por la ponencia y por las respuestas a esta parasitosis tan enigmática, ¿no? Que tiene, pues, tiene sus cuestiones muy interesantes en cuanto a y todavía que no han sido descifradas todos sus enigmas. Entonces, todavía hay mucho que investigarle. Sí.